día, hermanos. Reciban un fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de parte de la Iglesia Nacional Presbiteriana Berit. La meditación de este día se titula Date prisa, hoy es el día. Está basada en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Cuando caminamos por las calles de nuestra ciudad, en muchas ocasiones nos apartamos de aquellas personas que son diferentes. También solemos desconfiar de aquellos que no tienen buena apariencia o porque no nos gusta el tipo de trabajo que realizan. Aunque a veces no lo aceptemos, hacemos acepción de personas. En el libro de los Hechos, capítulo 10, versículos 34 y 35 dice: Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios nos ama sin hacer diferencias. El apóstol Pedro lo menciona y hace énfasis en que Dios se agrada de todos aquellos que guardan su palabra y andan en sus caminos. En el primer versículo de nuestro pasaje, en San Lucas capítulo 19, versículo 1, leemos lo siguiente. Dice: Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Recordemos que Jesús había salido de Samaria e iba camino de Jerusalén. Decidió desviarse un poco y pasar a la ciudad de Jericó, una antigua ciudad de Palestina, que era un centro importante de comercio, de dátiles y de balsámicos. Algunos historiadores la llamaban la ciudad de las palmeras. Jesús decide pasar y empieza a recorrer la ciudad. En el versículo 2 de nuestro pasaje dice así: Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Los romanos contrataban publicanos para recabar impuestos en un pueblo o en una determinada región. Para tener esa concesión o este negocio, los publicanos tenían que pagar una tarifa o una concesión. Zaqueo, que era el jefe de los publicanos de esta ciudad y debía recabar todos los impuestos del pueblo, decidió subcontratar a otros publicanos que le ayudaran a juntar o recolectar los impuestos, lo que a veces representaba un abuso, pues al ser tantos, cobraban más de lo necesario. En general, pagaban sus gastos más una generosa ganancia. Si por alguna razón los ciudadanos se rebelaban contra el publicano, los soldados romanos estaban listos para defender al republicano que recaudaba sus impuestos. Los judíos, por supuesto, despreciaban a los publicanos por ser unos mercenarios, unos ladrones. En general, eran aborrecidos y se les reconocía como pecadores. El nombre de Zaqueo en hebreo significa puro, justo, inocente. ¡Qué contraste con la profesión que hacía! Zaqueo era un hombre muy rico, pero a los ojos de los demás judíos era un pecador que estaba al servicio del Imperio Romano. Regresando al pasaje, en los versículos 3 y 4 podemos leer: Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Zaqueo tenía curiosidad de conocer a Jesús, pero debido a su limitación física y a la multitud de personas, Zaqueo no alcanzaba a ver nada. Estaba desesperado y él quería ver a Jesús. Él nunca se había detenido a pensar que su estatura
podía ser un impedimento para lograr sus metas o sus cosas. Su trabajo como jefe de los publicanos le exigía darse su lugar y que las personas lo respetaran y la dignidad de su cargo o autoridad. Pero en esta situación no lo piensa más y exponiéndose a recibir algún golpe, un coscorrón, un codazo u otra cosa peor, se abre paso entre la multitud y sin pensarlo dos veces se sube a un árbol sicómoro, solo para ver a Jesús. Expuesto al ridículo, aún llamando la atención, no le incomodó ni le importó, porque desde ahí él podía observar claramente cómo se acercaba a Jesús. En los versículos 5 y 6 de nuestro pasaje podemos leer: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo quería estar cerca de Jesús. Se arriesgó subiendo al árbol para verlo de cerca. Hizo todo lo que estuvo en su poder, en su mano, para ver al Salvador. Sobresalió literalmente de entre toda la multitud y Jesús lo vio. Lo reconoció y además lo llamó por su nombre. Zaqueo, baja de ese árbol porque voy contigo, voy a estar en tu casa. Jesús había ido a Jericó porque era necesario pasar a la casa de Zaqueo. Qué sorprendido debió estar Zaqueo al escuchar a Jesús llamarlo por su nombre, y aún más escuchar que debía apurarse, pues Jesús estaría en su casa. Imagínense qué privilegio, qué honor. Él, un pecador, un publicano, recibir a Jesús en su casa, platicar con él. Debía apurarse, pero él estaba muy contento, pues Jesús estaría con él. En los versículos 7 y 8 de nuestro pasaje podemos leer: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Los que casi siempre vigilaban a Jesús eran los fariseos, pero en esta ocasión toda la población, todos los que estaban ahí, se quejaron de que cómo era posible que Jesús había entrado en casa de Zaqueo, un publicano, un pecador. Pero la visita de Jesús tenía un propósito y provocó un cambio en la conducta de Zaqueo, quien, puesto en pie, reconoce públicamente que ha robado y hace una promesa que no se ha visto en otro lado. Da la mitad de todo lo que él tiene a los pobres, y dará 4 veces lo que ha tomado o defraudado a las personas. Todos los que lo escucharon estaban sorprendidos ante esta actitud. Zaqueo demostró su gratitud de recibir a Jesús en su hogar y trata de responder a la presencia del Salvador. Está realmente arrepentido de su manera de vivir y lo demuestra con hechos. En los versículos 9 y 10 del pasaje dice: Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús declara: ha venido la salvación a esta casa, Jesús
no solo salva a Zaqueo, también salva a todos los que estaban ahí en su casa, pues este cambio de actitud beneficia a todos. Transforma la vida de la población al repartir Zaqueo la mitad de sus bienes entre los pobres y restituir a quienes ha defraudado. La vida de la comunidad es transformada por la presencia de este publicano en quien ahora pueden confiar. El publicano, antes tan odiado por sus hermanos judíos, Jesús lo restituyó como un hijo de Abraham. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, Jesús llama a nuestra puerta. Date prisa, hoy es el día, y reconoce que no podemos hacer nada nosotros para salvarnos. Solo Jesucristo puede transformar nuestras vidas y la de todos aquellos que nos rodean, solo por su misericordia y la gracia de Dios que es en Cristo Jesús nos pueden salvar. Hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima.